el tiempo entre la idea y la primera transacción. Ese número tiene que ser lo más bajo posible. Seguimos full con operación y tener una ejecución militar en lo que hacemos. Vete a vender que no hace falta gastar tiempo, dinero en todo lo que estás haciendo. Tu mercado es el mundo, puedes ir a por mucho más, ¿no? Aunque sea el mismo idioma y que sea cuando lo miras en el mapa cerca, pues no tiene nada que ver. Estamos muy interesados en desarrollar Latinoamérica. Creo que hay oportunidades enormes donde la gente no está mirando tanto. Yo conozco pocos emprendedores que no lo hacen al 150% y que tienen muchas actividades al lado y que son exitosos. Es que es toda tu vida, es tu pasión, es todo. Antes de empezar con este episodio, solo quería agradecerte por ser parte de esta comunidad y escuchar estas conversaciones. Tenemos grandes planes para escalar este podcast y aportarte muchísimo más valor. Hay un solo pequeño favor que tengo para pedirte. Actualmente el 60% de las personas que escuchan este podcast no están suscritas a nuestro canal. Me encantaría bajar ese número. La razón por la cual puedo traer estos invitados y tener estas conversaciones donde les hago preguntas en base a mis propias dudas e intereses es porque escuchas estas conversaciones, likeas, comentas y te suscribes. Si te ha gustado alguna de estas conversaciones y las publicaciones que hacemos, suscribiéndote a nuestros canales como YouTube, Spotify o Apple Podcasts ayuda muchísimo a que sigamos creciendo, aportando valor y que más invitados quieran participar. Además, en línea a incluirte en la conversación, si dejas un comentario en nuestro canal de YouTube con una pregunta o tema de interés, me esforzaré en encontrar el invitado ideal para responderla. Gracias. Disfrute la conversación. Benoit, gracias por venir. Gracias a ti. Oye, quería invitarte porque la están rompiendo, como hicimos nosotros en Lima, en Payflow. Ya están en muchísimos países, ya perdí la cuenta. Te está yendo súper bien. Tienes una trayectoria interesantísima. Has estudiado en MIT, has trabajado en empresas como Bain, iniciaste emprendiendo con Rocket Internet, que para los que no saben son unos monstruos en el mundo de emprendimiento, y como mencioné ahora con Payflow junto con Avinash, tu socio, en verdad están escalando el negocio muy rápido, están ayudando a muchísimas personas a, en esencia, tener sus recursos de manera temprana y así tener una vida en verdad de seguro con menos ansiedad, menos estrés. Pero como solemos hacer en Era Digital, quiero empezar en los inicios, ¿no? Buenísimo. Me da la impresión de que eres muy inteligente. Me has contado que hablas 8 idiomas. Bueno, sí, no sé si es un vínculo de inteligencia, sí, pero sí, aprendí 8 idiomas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da que alguien aprende 8 idiomas? Porque yo me siento cómodo con mis 2, inglés, español. A ver, yo creo que, o sea, por mi parte les aprendí temprano, ¿no? Entonces, como la historia es, los 10 primeros años de mi vida estuve en Brasil. Entonces con mi padre pues hablaba portugués, mi madre ya era de origen de Italia, Francia, entonces yo hablaba pues ya 3 idiomas y pues español lo aprendí porque siendo en Latinoamérica, pues teniendo, no sé, gente de la comunidad, ¿no? Entonces como nunca ha sido aprender de manera muy escolar, como a la escuela tenía 8 idiomas, eso no fue así, ¿no? Fue absorber idiomas y eso es la manera donde yo aprendo cosas, absorbo de gente, repito, y eso lo vamos a ver también en Rocket Internet tal, repito, copio como la gente hace, ¿vale? Entonces eso ha sido el caso para idiomas también. Entonces, y siempre han sido, pues, no sé, casualidades de la vida. Mi mujer es rusa, pues hablo ruso. O sea, siempre, ahora trabajo en España y en Latinoamérica, pues hablo español, ¿no? Siempre he querido, pues, hablar con la gente su idioma y hacer el esfuerzo de aprender. Entonces, como claro, incluso idiomas más random, que no sé, cuando trabajaba en Indonesia, pues aprendí Bahasa. O sea, es un idioma que mucha gente ni sabe que existe, pero hay 300 millones de personas que lo hablan, que es el país, tiene el tamaño de Estados Unidos. Mucha gente ni lo ubica en el mapa, ¿no? Entonces, claro, siempre me ha gustado esto, esta curiosidad de la otra persona, esta curiosidad de pues poder hacer un paso hacia el otro y así aprendí idiomas. Catalán también me imagino. Ahora Bueno, que lo entiendo. Barcelona. No, a ver, como llevo 3 años, lo entiendo. No lo parlo bien, pero sí, lo entiendo. Es como un mix entre, ahora estuve en Barcelona, es como un mix entre portugués, Sí, español y francés, ¿no? Sí, exacto. ¿Y tus años formativos dónde los pasaste? O sea, secundaria, digamos. Vale, entonces, o sea, yo de pequeño siempre me gustaban los números. O sea, era el geek, ¿no? En la escuela, el que le gustaba, pues, videojuegos, números. Entonces, siempre estudié ingeniería, ciencias. Entonces, estudié en Francia, el sistema francés de las Grandes Écoles. Y cuando tenía la oportunidad de ir a estudiar en Estados Unidos,
trabajé y la cogí, básicamente. Y entonces después me fui a estudiar en MIT, y eso fue también engineering, fue básicamente mechanical engineering, y ahí también conocí a Avi, que es la persona que acabó siendo mi socio en la empresa de hoy. Así que llevamos como we go way back, ¿no? O sea, 8 años o incluso más ahora que nos conocimos. Entonces, siempre estudios muy técnicos, eso ha sido como muy mi core, y al principio de mi carrera también, o sea, hacía cosas muy, muy, muy técnicas. ¿En MIT fue el primer lugar que sentiste que estabas rodeado por primera vez de gente como tú? O sea, con esos mismos intereses y... Entonces, bueno, eso es una pregunta interesante. Yo creo que el sistema educativo americano, yo creo que te permite más libertad, ¿vale? Que el sistema europeo, en el sentido que el europeo es muy estructurado, ¿no? Entonces, como tienes, o sea, no puedes salir de la vía que te dice, ¿no? El sistema americano, pues básicamente cualquier cosa que te interesa, you go, vas a aprender, ¿no? Esto al principio no me gustó, ¿vale? No me gustó con el tipo de gente demasiado como all over the place, ¿no? Querías más estructura. Claro, que me gusta más estructura que hay. Yo soy muy estructurado. Entonces, al principio no me gustó de ver que tus profesores de estadística o de física cuántica hacían referencia a Breaking Bad, ¿no? O sea, mola, está cool, me acuerdo hasta hoy, pero no aprendí tanto de como un sistema más estructurado. Y con la gente más Claro, pero está cool, está muy cool. Pero yo te diría que el tipo de persona han sido muy diferentes y es verdad que en este sentido me ha gustado muchísimo estar rodeado de gente muy lista, pero también más libre en el sentido de que manera de pensar, ideas, que lo que puedes tener en Europa. Eso es verdad que el sistema americano me abrió un poco los ojos, pero también sabía que yo me sentía más cómodo en un entorno laboral en Latinoamérica y Europa que en Estados Unidos. Por eso nunca trabajé en US. Cuando entraste a estudiar ingeniería mecánica, ¿qué pensabas y hacer de tu vida? O sea, ¿tenías una visión de más o menos en qué industria te gustaría trabajar? Claro. ¿Qué tipo de trabajo tener? Claro, entonces, para mí, básicamente, mi trayectoria, o sea, nunca he querido tener una visión a 10 años porque tienes demasiadas cosas que no controlas, ¿vale? Y tampoco no quería tener una visión a un año porque es demasiado cortoplacista, ¿no? Entonces, mi sweet spot te diría que es entre 2 y 4 años. Entonces, ¿cómo hago en cualquier momento de mi vida hasta hoy? Hablo con gente que tiene entre 2 y 4 años más que yo tengo y estoy intentando crear el Benoit en 3 años, que me gusta. Y el Benoit en 3 años es una mezcla de gente que pienso, wow, me gustaría hacer esto, ¿vale? Que no es solamente a nivel profesional, que sí, a nivel profesional, a nivel de vida, ¿qué tipo de vida tiene esta persona? O sea, preguntar a la gente, ¿qué te gusta de tu vida actual? ¿Qué no te gusta? ¿Vale? ¿Qué haces tú en el día a día? Y intentar hacer este promedio y crear tu ideal. Como Memetic Theory, ¿no? ¿Has leído sobre eso? Sí, claro. Creo que René Girard, que tiene esta teoría de que básicamente nos basamos copiándonos en otras personas. Totalmente, exactamente. Pero haciendo esto, pero yo siempre, o sea, lo que estoy creando es mi persona en 3 años, ¿no? Entonces, como no es el Memetic con la persona que está en el mismo edad, nivel, lo que sea, Pinos es un pequeño paso atrás. Entonces, como claro, cuando estuve estudiando, sabía que iba a entrar en 2, 3, 4 años en el mundo de consultoría. ¿Por qué? Porque había hablado con mucha gente, me gustaba mucho esta idea de hacer muchos proyectos, tener un pace, realmente una velocidad muy alta, una intensidad muy alta de trabajo. Entonces, esto me gustaba, sabía que lo podía hacer porque era un workaholic desde muy pequeño. Entonces, sabía que esto acabaría ahí. Pero desde el día que entré, que conseguí la oferta de BCG, de Mac y de Bain y que elegí Bain, pensé, genial, ahora, what do I do next, ¿no? Entonces hablé con gente, entendí, ok, pues hacer un MBA tiene mucho sentido porque da tiempo de pensar, etcétera, que ni había empezado a trabajar en consultoría, ¿no? Y entonces, esto lo tenía. Cuando empecé el MBA ya sabía que iba a trabajar en startup en 2 años. Desde el punto donde recibí la oferta de INSEAD, sabía que post-MBA quería hacer startups. Y empecé ya a hablar con gente que estuve en Venture Builder, en Rocket, etcétera, incluso antes de acabar Bain, ¿no? Entonces, siempre a 2, 3, 4 años, nunca a 10 y tampoco en un cortoplacismo porque no tienes tiempo, ¿no? Entonces, siempre ha sido así. El mundo de consultoría, donde ves varios proyectos y trabajas con gente súper inteligente, de seguro conociste a gente que te inspiró bastante, ¿cambió tu perspectiva, la manera de ver el mundo, lo que aspirabas de alguna manera? De seguro como que te ayudó a entender
cómo trabajar duro, largas noches, proyectos difíciles, retos complejos. Sí, a ver, yo creo que, bueno, diría que hay 3 cosas, porque siempre estás... Estructura. Exacto. La primera es que aprendes a aprender, ¿vale? Eso es muy importante, porque te lanzan, en un caso, tienes 3 semanas para volverte el experto del mercado de los trajes de baños en la India. Entonces, claro, ¿Es un caso real? Sí, es un caso real. Entonces, es increíble porque nadie lo sabe, ni el partner lo sabe. Entonces, tú eres un analista, tienes que aprender muy rápido y volverte el experto porque vas a hablar con un cliente que de verdad conoce este sector, ¿no? Entonces, esto es un punto súper positivo. 2, yo creo que aprendes un nivel de comunicación con gente muy distinta que es 5, 10 años más que lo que podrías aprender si sigues pues una vía fuera de consultoría. ¿Por qué? Porque tienes un exposure, tienes la posibilidad de hablar con gente muy, muy, muy top, pero porque no puedes fallar, ¿no? Entonces, cuando te ponen enfrente de un cliente que tiene el doble de tu edad, que tiene mucho más del doble de tu experiencia y que tienes que tú estar pues muy profesional y entender muy bien cuáles son sus preocupaciones, pues te fuerza a tener un nivel de comunicación años luces de lo que tenías antes de entrar, ¿no? Entonces, como eso es muy importante porque te permite adaptar tu discurso cuando hablas con clientes, cuando hablas con inversores, cuando hablas con gente de tu equipo, con usuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como esto ayuda muchísimo, ¿no? Y 3, es verdad que como la cantidad de trabajo que tienes es alta, la diversidad de proyectos es también muy alta. ¿Cómo decirte? El push y te sigues haciendo esto y desarrollando esto, ¿no? Pero con varios niveles. Es decir, que cuando tú entres en consultoría, eres muy de individual contributor, ¿no? Entonces estás analista, estás haciendo tus slides, tus Excel, etcétera. Pero vas a desarrollando poco a poco, pues, algunos management skills más lento que lo que podrías tener en la industria, porque si haces 3 años en una empresa, muy probablemente, si eres igual de listo que cuando entras en consultoría, tendrás un equipo mucho mayor, pero sí que desarrollas una manera de manejar gente bastante única, ¿no? Esa es esta obsesión que tiene la industria de consultoría para el feedback, por ejemplo. Muchas cosas que después acabamos copiando para Payflow, la empresa de ahora, que es cómo creas una cultura de muy alto rendimiento y cómo tienes un management style que es muy, muy eficiente, ¿no? Que es algo que se ve en muchas startups que no es el caso. ¿Y cuál fue, digamos, la raíz de querer empezar en el mundo de startups? ¿Dónde nació ese interés? Porque mucha gente entra en esa línea de consultoría, se queda ahí o se va al mundo corporativo. Sí, a ver, bueno, eso lo entendí hablando con gente, pero te diría que hay una categoría de consultores que son un poco frustrados de lo que están haciendo a un punto, ¿no? Los 2 primeros años, la gente en general no se va porque está aprendiendo tanto que no se plantea ni hacer otra cosa. Pero es verdad que después de un punto tú estás pensando, ok, ¿y por qué no puedo usar todo lo que tengo ahora para mí y no solamente para un cliente, ¿no? Entonces, como al final consultoría estás dando consejos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que le frustra de saber que, pero estos consejos le aplicamos, no le aplicamos, o sea, ¿qué tal realmente los resultados, ¿no? Los sigues, porque si no los clientes no vuelven, pero igualmente no es lo mismo que cuando lo haces como con tus propias manos para tu propia empresa, ¿no? Hay un video de Steve Jobs que puedes encontrar en YouTube, justamente en MIT. ¿Sí? Bien antiguo, ¿no? Era cuando estaba en Next, lo habían votado de Apple. Creo que lo he mencionado antes en este podcast y justo dice sobre consultoría algo muy similar a lo que tú dices, ¿no? De que él lo compara, es como, mira, puedes mostrar, he trabajado con manzanas, peras, piñas, sandías, etcétera, pero no te has probado, no te has metido a la cancha a tener todas las guerras de batalla de haber ejecutado por años tu recomendación. Sí, exacto. Entonces, como tiene sus límites en este caso. Y ese es un buen punto y al final esto lo sabía hablando con gente que eso es lo que quería hacer. Yo creo que hay varios tipos de emprendedores. O sea, hay emprendedores un poco más dreamers, ¿no? Que sueñan y que son un poco... Hay emprendedores que son más ejecutar y algunos que son más pensar. O sea, nosotros los dos con mis socios somos muy ejecutar, ¿no? Entonces, claro,
a lo mejor esto te impacta. El hecho de que fuiste de consultoría, hay más gente que es más operacional o más ejecutar que gente que pensar, ¿no? Entonces, como esto, pero igualmente yo te diría que solo sabía, lo tenía muy claro que quería meterme al mundo de emprendimiento, de startup, después de 2-3 años en consultoría. ¿Cómo llegaste a Rocket Internet? Y para los que no saben, ¿puedes explicar qué es? Claro. Pues mira, o sea, Rocket Internet es un venture builder, entonces lo que hace es montar empresas, ¿vale? Es el venture builder más grande del mundo, montó empresas como Lazada, como Zalando, Zalora, o sea, la mayoría de las empresas de food delivery, Delivery Hero, lo montó Rocket, ¿no? En este podcast he tenido una conversación con Fernando Alessio, que trabajó con Rocket y sacaron Linio en Latinoamérica. Claro, Linio es otro ejemplo. Sí, buenísimo, exactamente. Linio es otro ejemplo. Y entonces, el venture builder lo que hace es contratar a gente, típicamente de consultoría investment banking, ponerle en proyectos que saben que esta idea ya funciona en Estados Unidos o en otro país y darles el dinero y la idea a construir. Realmente. Y entonces, este tiene mucha ventaja, porque esto te permite aprender lo que es startups, lo que es un emprendimiento successful sin dinero y sin idea, ¿vale? Que esto encaja en muchos perfiles, que era el mío. Entonces, como yo sabía que quería hacer startup, pero sabía también que no quería meterme en algo que pues no tenía un poco era un risk-averse entrepreneur, ¿no? Que es como algo que podrías pensar que es contraintuitivo, pero hay muchísimo. Y entonces, Venture Builder para mí era excelente porque me ha permitido básicamente tener todo este journey, todo este viaje, sin tener que tener una exposición o sea, poner mi propio dinero y encontrar una ¿Cuál fue el proyecto al cual te asignaron? Sí, entonces me asignaron en una copia de un... Era un marketplace para Difícil el logística. modelo. Sí, no, para logística. Entonces, como un modelo como OnTruck, Convoy, Convargo, Instafreight. Entonces, como tienes que hacer un matching entre la gente que quiere mandar cosas y la gente que quiere transportar cosas, ¿no? Y lo hicimos en Indonesia. Todo tierra. Sí, truck. Sí, exacto. O sea, con camiones, básicamente. Entonces, como... Porque la cosa es que hay muchas ineficiencias en la logística en los viajes de vuelta, ¿no? Entonces, como hay muchos viajes de A a B, pero hay pocos viajes de B a A, ¿no? Y hay muchos camiones que vuelven completamente vacíos. Entonces, ahí le puedes llenar y puedes monetizar un poco en esto, ¿no? Entonces, puedes crear una marketplace donde todo el mundo pone esto y disminuyes las ineficiencias. Quiero entrar a Payflow, pero ¿qué aprendiste de esa experiencia que te ayudó para Payflow luego? Bueno, diría un par de cosas. Uno, era o sea, lo hicimos en Southeast Asia, ¿vale? Basado en Yakarta, en Indonesia. En este caso aprendí que es muy difícil a nivel de expansión internacional de generalizar una región, ¿vale? Eso fue un buen learning. En Asia es la región donde tienes que ir lo más hiperlocal del mundo. Es decir, que como mucha gente dice, sí, entras en Southeast Asia como si fuese una región, pero es que no lo es. Es que Indonesia es un mundo, Malasia igual, Tailandia, Vietnam, todo eso es un mundo. Entonces, tienes que realmente ir extremadamente local, que es un learning que estamos aplicando todos los días cuando entramos en Perú, en Colombia, en otros países, porque mucha gente puede decir, sí, los learnings de Colombia van a ser lo mismo para Perú. Pues no es verdad, porque o sea, aunque sea el mismo idioma y que sea cuando lo miras en el mapa cerca, pues no tiene nada que ver. O sea, las diferencias son grandes, ¿no? Y cuando hablas con un colombiano, con un peruano, pues te das cuenta que las diferencias son mucho mayores que lo que Sí, pensabas. basta que hagas doble clic en Colombia, de distintas regiones en Colombia, igual en Perú. Completamente. ¿No? Entonces, como eso es el primer learning, ¿no? Yo diría el segundo learning, más learnings de hiring y cultura, que era la primera vez de mi vida que realmente contrataba a gente, y llevamos a tener un equipo pues de 25 personas o algo así. Hiring es difícil, ¿vale? Es muy, muy, muy difícil y es algo que hasta ahora en Payflow lo hacemos muchísimo los founders. No hay ninguna persona en Payflow que no ha sido entrevistado o por Avi o por mí. Yo hago como 70% de las entrevistas. Entonces, y por lo general, ¿qué estás buscando? ¿Hay un fit cultural que ya tenga las habilidades del trabajo? Sí, cultura. Es que necesitas diferentes tipos de personas, diferentes stages de la empresa. Al principio lo que quieres son piratas, ¿no? Entonces como después va un poco cambiando. Entonces eso es muy interesante porque eso es un learning que cuando estás en consultoría a veces te ponen a hacer una entrevista, pero es que es una entrevista súper estándar, es una máquina que ya funciona y no tienes que pensar. Hiring es
mucho más pensar que el resto del negocio, porque es lo que va a hacer que el negocio funcione. Entonces hay muchísimos learnings que hemos podido aplicar en Payflow. Y yo creo que por último, yo diría que un buen learning era el rush to launch, ¿no? Entonces Rocket tiene algo que es... O sea, la velocidad de lanzamiento. Claro, En español. exacto, el tiempo entre la idea y la primera transacción, o la primera cliente, usuario, lo que sea, ¿no? Ese número tiene que ser lo más bajo posible. Ese tiene que ser en semanas. O sea, yo veo muchísimos emprendedores que están como 6 meses haciendo análisis y dicen, oye, pero ¿qué recomendación me daría? Pues la recomendación es tener un cliente. O sea, vete a vender, que no hace falta gastar tiempo, dinero en todo lo que estás haciendo. Tú o sea, tú puedes vender un screen, tú puedes ir con una presentación de algo que no existe, con un MVP, y o sea, eso es lo que dice YC también, ¿no? Después hicimos Y Combinator, la aceleradora en Silicon Valley. Una de las recomendaciones es esta, es como, si tu producto no se vende siendo un Google Form, que no se va a vender siendo una aplicación móvil perfecta. O sea, es que realmente el Product Market Fit se siente con un Google Form. Todo el mundo puede emprender. Realmente es esto. Entonces, esto ha sido un buen learning que como pusiste un tío de Bain con un tío de McKinsey juntos a montar un negocio, pues obviamente pues nos gustaba dándole vuelta, pensar en, oye, pero ¿y si hacemos expansión un día en este país? Es que da igual, es que no tienes que expandir nada, tienes que expandir tu primer cliente, eso es la expansión que tienes que hacer. Pick up the phone, ¿no? Entonces, Pick up the phone, start dialing. Claro, exacto. Es que no es tan difícil. Entonces, eso fue un learning que como tienes que ir lo más rápido a la primera transacción y después aprendes. Después haces análisis. Buenísimo. ¿Y cuándo y cómo nace la idea de Payflow? Vale. Mira, esta idea nace hace muchos años, ¿vale? Porque nosotros cuando estudiamos en MIT con Avi, ya estuvimos pensando en qué vamos a montar juntos, ¿no? Ya teníamos esta idea de, oye, vamos a ir a consultoría y después pues nos gustaría ya montar algo juntos. Entonces ya estamos mirando modelos de negocios. Dime todos los que consideraste, por favor. Muchísimo. Hace 8 años. Es que consideramos marketplace, consideramos temas de e-commerce, es que todos los que era incluso más popular antes, ¿no? Ahora pues ya se ha hecho todo, ¿no? Pero miramos los modelos más hot del momento y pensamos, ok, ¿cuál nos gustaría hacer? ¿Vale? Y en este momento, al mismo tiempo que estuvimos haciendo este research, hablemos con... Eso fue muy interesante porque veníamos de Europa, de estudiar en la educación europea, donde la gente cobra una vez al mes, ¿vale? Y entonces en Estados Unidos la gente no cobra una vez al mes, ¿vale? Cobra más a menudo. Es decir, que nosotros, en la TAM, cuando se cobra por quincena, se entiende también, ¿no? Pero nosotros pensamos, ¿por qué no se cobra una vez al mes? O sea, ¿cuál es la lógica de esto, ¿no? Y cuando investigamos, entendemos que no hay lógica, que es arbitrario, que teníamos amigos en Australia que cobraban una vez por semana. Y entonces, cuando entendimos que es arbitrario, pensamos, pero ¿por qué no podría ser incluso más arbitrario? Que sería cuando tú quieras, ¿no? Y poniendo estas cosas juntos, con una tercera cosa, que es la alegría, el gusto de tener el vínculo directo entre trabajo y recompensa, ¿vale? Para pagar mis estudios y todo el resto. Cuando estuvimos ahí, yo daba clases de matemática, de física, básicamente. Cada vez que daba una clase, acababa mi clase, cobraba, ¿vale? ¿Quién no ayuda a sus padres a, pues lo que sea, a mover unas cajas o un vecino, etcétera, etcétera? Pues este feeling, este comportamiento de, oye, trabajo, cobro, este vínculo es lo que realmente anima a la gente, ¿no? Entonces, como es hacer que el día de pago, de cobro, que es el mejor día del mes, lo puedes hacer cualquier día, ¿vale? Entonces, tú pones esta alegría que ya teníamos porque estuvimos teniendo esta experiencia nosotros, con diferentes modelos de negocios que tuvimos, con el why de por qué la gente está cobrando ahí de una manera diferente, te pones todo junto y tú tienes básicamente el modelo de salario bajo demanda, ¿vale? Que encontramos ya en Estados Unidos, que ya había gente haciéndolo. Hace 10 años los Daily Pay, Pay Active fueron los pioneros, existían ya en Estados Unidos. Entonces, cuando lo entendimos, pensamos, wow, esto podría ser grande en las regiones que nos gustan, que son Latinoamérica y Europa. Una de las razones era por cambiar algo grande, ¿vale? Entonces, como siempre los VCs te hablan de tamaño de mercado, etcétera, pero fundamentalmente lo que está detrás de esto es cambio a gran escala, ¿no? Entonces, como el salario
es algo que existe en todos los países del mundo. Es que todo el mundo tiene un salario. Bueno, quitas los freelancers y la gente, pues, antes y después de trabajar, pero todo el mundo tiene un salario. Entonces, esta posibilidad de cambiar algo tan grande como la manera de cobrar, como everyone can relate to it, como es increíble, ¿no? Entonces, eso es lo que nos motiva mucho. No nos hubiera gustado hacer algo muy pequeño, muy nicho, que va a usar 10% de gente que solo trabaja en esta industria. Esto no. Queríamos montar algo muy grande. ¿El nombre cómo salió? Me encanta. Payflow, consultoría. Tú haces una lista de 15, 20, le mandas a lo que sea 50 personas, la gente le da votaciones y coges el mejor. ¿Te acuerdas la segunda mejor idea? Había, yo creo que era Salarium. No, Payflow es infinita, es mejor. Sí, no, claro. Y aparte claro. me gusta que sea en inglés, ¿no? Porque también Sí, te abre exacto. el mercado. Bueno, pero hay mucha gente que dice Playflow. No sé por qué, pero no, pero es verdad. Entonces, pero siempre, obviamente, miramos todas las raíces de salario, de dónde viene salario, que es básicamente el sal, ¿no? O sea, porque antes te pagaban con sal. Entonces, hicimos mucho research en que buscar. Al final, el nombre es más un fun fact que algo que te cambia el negocio. O sea, podríamos haber sido exitosos llamando este negocio churros. Y cuéntame cómo empezaron, ¿no? En onda speed to launch, velocidad de lanzamiento. Claro. ¿Cuál fue la primera versión del producto? Buenísimo. Lo empezamos en la torre de Rocket Internet en Berlín. Entonces, como ya nos íbamos de Rocket y sabíamos que básicamente íbamos a hacer esto juntos. Y Rocket nos dice que básicamente quiere invertir antes de que nosotros ni montamos una sociedad ni nada, ¿no? Entonces, como nos llega el pre-seed, vamos a Berlín un mes para montar el MVP, para ir lo más rápido hasta el lanzamiento, ¿no? ¿Cuánto te dieron? Medio millón, que es el check como estándar que hacen esto. Entonces, eso fue muy interesante porque estás en la torre donde todo ha empezado y hay una energía loca y trabajas ahí día-noche. Los primeros screens los dibujamos nosotros, una pizarra, o sea, fue realmente muy emocionante cómo empezamos y cómo tener el primer usuario, o sea, el primer cliente, ¿no? Que al final empezamos a llamar cualquier empresa y vendíamos nada, vendíamos una aplicación que ni existía. O sea, los screens funcionaban, ni estaba live en el App Store. Contrataron un developer. Sí, teníamos, o sea, ambos somos ingenieros, entonces ambos pues entendemos código, pero no es que lo desarrollamos nosotros, ¿no? Entonces, como teníamos un tech lead in-house que hacía el desarrollo, básicamente. Y desarrolló la primera aplicación en end-to-end 3 semanas, 2 semanas y media. Que es algo muy frustrante porque ahora, por cambiar el tamaño de un botón, a veces también tarda 2 semanas y media. Entonces, como cuando el MVP lo hicimos en tan poco tiempo, a mí alucino ver la velocidad a la cual podíamos hacer cosas antes. Quiero entrar a detalle en esto, ¿no? Pero para mejor entender todo este negocio, ¿cómo funciona el modelo? Tengo entendido que ustedes, a diferencia de competidores en el mercado, no toman una comisión del colaborador, sino de la empresa. Vale, bueno, te lo resumo en 2 frases, ¿vale? O sea, en YC, de los 3 meses, en un mes, lo único que tienes que hacer es encontrar estas 2 frases, ¿vale? Ese es el trabajo. Entonces, estas 2 frases son importantes. Entonces, Payflow es una aplicación móvil que permite al empleado cobrar cuando quiera, ¿vale? Y que vendemos como un beneficio social a empresas en Latinoamérica y en Europa, ¿vale? Son las 2 frases que definen este negocio. Es decir, ¿qué significa cobrar cuando quiera? Significa que el día 2 puedes cobrar el día 1, pero no puedes cobrar la quincena, no puedes cobrar el mes, no es un adelanto, ¿vale? Entonces, quiero parar un segundo en el tema de YC, porque creo que es una buena recomendación para el que está escuchando ya de manera estructural. ¿Cuáles son las 2 preguntas que alguien tiene que responder? Es lo que llaman el 2-sentence description, ¿no? O sea, describir tu negocio en 2 frases. ¿Cómo? Eso es muy interesante porque tienes que decir lo máximo en lo mínimo de palabras, ¿no? Entonces, como algo que cuando tú vas a hablar con el taxista, lo va a entender. O con un inversor lo va a entender, o con un cliente lo va a entender y con un empleado también. Y esto parece obvio, pero es lo más importante es tener estas 2 frases, claro. Porque de esta manera vas a poder entender muy bien qué es la descripción de tu negocio. Y al principio era un horror. Cuando entramos en YC, la descripción era Payflow es una empresa B2C en HR Tech. O sea, no, que no estás diciendo nada, que es una aplicación móvil.
¿Qué te permite esta aplicación móvil? Cobrar. Ok, cuando tú quieras. ¿Qué significa? Pues recibir tu sueldo. O sea, cosas muy, muy, muy fácil de entender, muy básicas, pero al mismo momento potentes, porque describe todo tu negocio, ¿no? Describe el modelo de negocio, vendes a empresas, describe el scope, o sea, la geografía, vendes en Latam, en Europa. Te describe muchísimo en un par de palabras, ¿no? Es muy importante, y yo realmente recomendación a todos los emprendedores es tener estas 2 frases súper claras, es decir, haces 4 o 5 versiones, les mandas a 10 amigos, le preguntas lo que prefieren. Tú vas en una cena, en una fiesta. O les preguntas qué entendiste y a ver si entendieron lo correcto. Claro, lo mejor es esto. Tú vas en un grupo de personas que no conoces por primera vez, les cuentas estos dos frases, ¿vale? Y al final de la cena, al final de la fiesta, le dices, oye, ¿qué te acuerdas de Payflow? Ah, bueno, es una aplicación móvil que permite cobrar. Ah, exacto. Si te repiten exactamente lo mismo, 90% de lo que dijiste, you got it right. Es exactamente el ejercicio que tienes que tener. Si te dicen, bueno, es un tema de préstamos, ¿no? No. ¿Vale? Entonces, como es muy importante este ejercicio. Buenísimo. Volviendo al modelo. Vale. Entonces, es muy fácil de entender porque al final es el día 3 cobrar el día 1 el día 2, entonces nunca es más de lo que has trabajado, ¿vale? Nunca es un préstamo, nunca es un adelanto, ¿vale? No nos gusta la palabra adelanto. Es que no puede ser un adelanto. Lo que es que la empresa paga tarde. Es que tú trabajas todos los días, te pagan una vez a la quincena, una vez al mes. Es que te pagan tarde. No te adelantas, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante de por qué el empleado hace esto. Pues en Europa se entiende menos, en Latinoamérica se entiende más por cercanía con la economía digital y informal, que básicamente es Payflow, ¿vale? Cuando tú trabajas en la economía informal, no tienes contrato, te pagan ahí en efectivo, tú estás conduciendo un coche de A a B, cuando llegas a B te pagan. Eso es Payflow. Trabajaste, cobraste, ¿vale? No hay aplicaciones, no hay pues logo cool y tal. Eso es Payflow. Es exactamente como nosotros funcionamos, ¿vale? Eso es la economía informal, que es todavía muy común en Latinoamérica, pero que nosotros nos beneficia porque nos permite que la gente lo entienda directamente. Oye, obviamente, esto lo quiero. Yo trabajo en construcción. Quiero que todas las horas, todos los días, puedo acabar de trabajar y cobrar. Es una de las razones por la cual mucha de la gente que trabaja en la economía informal no quiere entrar en la formalidad, porque no quiere empezar a esperar una quincena. 100%. Pero esto mucha gente no lo entiende. En Europa es tan lejos esta economía informal que la gente piensa, bueno, esto a lo mejor es para gente que cobra poco, que quiere un adelanto. Pues es que es muy distinto. Es una manera de ver el trabajo y la recompensa asociada, ¿no? Y la segunda cosa que nos ha acelerado, que permite muy bien entender este negocio, es la economía digital. Si tú trabajas para Uber, para Rappi, para Glovo, etcétera, etcétera, tú trabajas, tú cobras. Te estás conduciendo un Uber, un Cabify, y después te paga el cliente. El cliente no te dice gracias por el viaje, te pago a final de mes. No, te paga después de haber trabajado. Entonces, más y más jóvenes, más y más gente que están en la economía digital entienden este vínculo entre trabajo y recompensa. Si tú haces fotografía, cada vez que haces un trabajo te pagan. Esto está siendo más y más común y yo estoy absolutamente seguro que en 5 o 10 años la proporción de gente que trabaja que tiene este vínculo directo claro será mucho mayor. Tú mencionaste los freelancers, ¿no? Por ejemplo, una plataforma como Claro. Fiverr o Upwork Claro. va a hacer que el cliente tenga que prepagar, va a hold el dinero por un momento y Sí. al finalizar el proyecto automáticamente pasa... Exacto. Eso es similar a Payflow. Exacto. Es un modo de ganar, de cobrar, de gastar que básicamente es más inmediato. Que todo el mundo, o sea, nadie quiere esperar. Todo el mundo, las grandes tendencias es ir a menos y menos espero, más y más inmediatez. Cuando pides lo que sea por Amazon, te llega más rápido que antes. Cuando vas por Netflix, tienes más contenido antes que... Entonces, todo va en este sentido. La única cosa que no ha cambiado desde hace 200 años es el salario. ¿Cómo consiguieron los primeros clientes? Difícil. A ver, primeros... amigos, gente que te quiere ayudar, echar un cable, ¿no? Entonces eso siempre es importante hacerlo porque te va a dar feedback sobre tu producto. Que no va a ser feedback de clientes de verdad, ¿no? Porque lo hacen para echarte un cable. Es, oye, tío, pues ponlo a tus 4 empleados y dime qué tal, ¿no? Pero obviamente no eran clientes
que llamamos ICP, ¿no? Ideal Customer Profile, que serían realmente el segmento que tú quieres atacar, ¿no? Eran gente que lo probaron. Yo creo que muy, muy interesante cómo encontramos que un sector que funcionaba muy bien era el sector de la hostelería, de la restauración. No teníamos ideas, probamos muchos sectores y el primer cliente de verdad era un grupo de pizzerías que básicamente lo intentó probar y los números eran locos y que no estábamos forzando a la gente a retirar. O sea, la primera versión de la app, el MVP, era muy... O sea, era similar a lo que puedes ver ahora a nivel de números de botones y tal, pero el producto no había dashboard, no había nada detrás. O sea, yo estaba haciendo las transacciones con el banco. O sea, era muy, muy, muy MVP, ¿no? Pero que es muy importante lo que acabas de mencionar, ¿no? Mucha gente cree que esta primera versión ya tiene que implicar toda la tecnología. Claro. No, la primera versión simplemente tiene que Y es fea. cumplir la promesa Claro. que has dado, ¿no? Y no importa si eres tú haciéndolo manualmente cada vez. Claro. Eso no importa. Lo que quieres validar es la propuesta de valor. Exacto. No necesariamente la tecnología de cómo esa propuesta de valor se va a dar en un futuro. Totalmente. Y hay muchísimos... O sea, algo que... Un quote que me gusta mucho es que si puedes... O sea, si haces un MVP y que estás como orgulloso de este MVP porque está perfecto, es que lo hiciste mal. Es que no es el MVP. El MVP tiene que ser feo. Tiene que ser que no... O sea, tiene que ser el mínimo posible. Esa es la definición del MVP, ¿no? Entonces, como, claro, eso ha sido una... Para nosotros, el primer producto que no funcionaba y los números eran locos. O sea, para que te des cuenta, al principio de Payflow teníamos un bot en Slack que cada vez que hacían una transacción nos mandaban una alerta, ¿no? Entonces, y muchas veces pues la gente se emocionaba mucho, que veía como, oye, una transacción. Y en 90% de los casos, no, es que soy yo o es Avi que está haciendo una demo a un cliente, que no es una transacción de verdad, ¿no? Pero entonces, como ahora tenemos más de, no sé, 100.000, 200.000 transacciones, entonces, claro, ha cambiado mucho. Este bot no podría funcionar. ¿En qué momento entraron a Y Combinator? Que para los que no saben es la aceleradora de startups más reconocida, más grande de Sam Altman, uno de los cofundadores de Y Combinator, que ahora ha sacado adelante OpenAI, de ChatGPT. A ver, yo diría que YC, Y Combinator, para nosotros siempre ha sido un poco un sueño de entrar en YC porque pues eran los mejores founders, había muy poco, era muy selectivo. O sea, te faltaba ese credencial, ya tenías MIT, ya tenías la consultora, bueno, te pero faltaba. no más logo hunting, pero es verdad que a nivel de conocimiento es absolutamente increíble. Y tener el exposure un poco a Silicon Valley, que es un poco la fuente de donde todo empieza, ¿no? Entonces, como nosotros teníamos un país que funcionaba, que era España, ¿no? O sea, no funcionaba particularmente bien, teníamos como 10, 11 personas, un par de clientes, un par de transacciones, pero estuvimos muy enfocados en España, que era el primer país, ¿no? Y ahí vemos que hay otros startups, fundadores que conocemos, que se van a YC, que nos dicen, oye, esto es transformacional para mi negocio. Investigamos y nos dimos cuenta que wow, hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Hay 18.000 startups que aplican en cada batch. Hay 2 batch al año, 36.000 en total. Y hay 200 que entran, 300 que entran, ¿no? Entonces, como realmente es muy competitivo. Pero si entras es absolutamente increíble. Entonces, cuando entramos en YC... ¿Qué fue qué año? Summer 21, entonces en verano de 2021, ese era el final del COVID, entonces todavía era cosas pues, híbridas y tal. Había como 3-4 startups en todo el país que han vivido en YC, entonces como realmente era el principio. Yo creo que hemos tenido como tres learnings interesantes. El primero es una visión a lo mejor un poco americanizada, pero que es tu mercado es el mundo. O sea, siempre hemos sido muy ambiciosos, etcétera, ¿no? Pero tu mercado es el mundo. Puedes ir a por mucho más, ¿no? ¿Y por qué estás en España? Como, ok, eso es una... Te patearon el culo un poquito, te dijeron, no, ya salte exacto, de acá. No, exacto. Dijeron, pero ¿por qué no vas a otra región? ¿Por qué no pruebas que eso es algo que la verdad te abre los ojos, te hace pensar que, wow, es verdad que
podría entrar en Colombia o en Portugal o en otros países, porque solo estoy en un mercado, ¿no? Entonces, eso te hace mucho, incluso más ambicioso y te abre los ojos en esta parte más internacional. Y de hecho, entramos en la TAM después de YC y fue un exitazo y para mí esto es un valor increíble que han traído a Payflow, solo por abrirnos los ojos sobre otra región. El segundo es muy interesante porque tienes que pensar que nosotros veníamos de un mundo de Rocket Internet, ¿no? Que Rocket Internet es pues lo más rápido posible, ejecución, 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 no piensas, haces, ¿no? Entonces hay un concepto que nosotros no conocíamos mucho, que era el Product Market Fit, que como básicamente el Product Market Fit es buscar cosas que a lo mejor funcionan. Esto nunca lo hicimos, ¿no? Y creo que YC de todas las instituciones es el inversor que es más obsesionado con Product Market Fit, ¿vale? Entonces, cuando recibes la confirmación que has entrado en YC, te mandan 2 cosas en casa, ¿vale? Te mandan una camiseta y te mandan una taza. Y la misma cosa está escrita en ambas, ¿vale? Es una cosa muy sencilla. Make something people want, ¿vale? Es tan obvio, pero es tan importante que es la primera cosa y la verdad es que te choquea porque tú piensas, no, pero yo pensé que era copy something that works, ¿no? O sea, pero entonces como tú, realmente el make something people want, esto te hace, bueno, yo no diría que somos como la empresa más product first del mundo, que estamos haciendo 1000 cosas de A/B testing y tal para buscar un product market fit. No. Seguimos full con operación y tener una ejecución militar en lo que hacemos. Perfecto. Pero sí que nos hizo entender que es muy importante hablar con tu usuario mucho más que lo que decíamos y escuchar el mercado. Que si hay un país que funcione mejor, que si hay un producto que funcione mejor, escucha a tu mercado, ¿no? Que eso es algo que con la educación puramente pues make it happen no lo puedes tener tan obvio, ¿no? ¿Te Entonces, enseñaron un indicador en particular que de cierta manera describe el product market fit? O sea, ¿qué significa que un cliente refiera a otro? O sea, ¿qué en verdad te valida que es algo que la gente quiere? That people want. sí, es un buen punto. Sí, las métricas son una consecuencia. Creo que, o sea, entender el product market fit solo puedes hacer hablar con tus usuarios. Y eso es algo que tú sientes. O sea, los fundadores de la empresa tienen que siempre estar cerca del usuario final del negocio para poder siempre entender estas diferencias de product market fit. Entonces, cuando abres un mercado, pues es lo que haces. Es muy feeling. Lo que sí que es que esto se traslada en métricas. Obviamente el referral rate es uno, el crecimiento del MRR es uno, el CAC muy bajo al principio es otro, porque al principio es un mercado nuevo, si la gente lo quiere, pues te lo va a comprar así, porcentaje de inbound, o sea, hay muchas cosas que puedes mirar, pero si tú estás testeando 3 o 4 cosas y estás mirando solo una métrica y diciendo, ok, pues eso es lo que ha tenido mayor impacto en esta métrica, vaya a ser esto, es una mal manera de buscar Product Market Fit. La manera de buscar Product Market Fit es que tú vayas a hablar con gente y que esto no lo dejas a cualquier otra persona de la empresa, porque es súper importante. También te recomiendan en YC, he escuchado bastante, do things that don't scale. Claro. Haz acciones que no escalan. Y técnicamente hablar con tus clientes es una acción Claro. donde tienes que ir uno por uno, no es tan escalable, pero es súper importante. Súper importante, exacto. Y scale es algo que a todos nos gusta pensar en, oye, pero esto cuando vamos a tener 1000 clientes no es viable. Bueno, genial. Pues primero ten 10 clientes y después pues lo piensas, ¿no? Y después 100 y lo piensas, ¿no? Pero súper importante. El do things that don't scale es importantísimo. Entonces te abrieron el mercado, Product Market Fit, ¿cuál es el tercero? Claro, te diría entonces como mercado, Product Market Fit, y el tercero es más a nivel de comunidad. Creo que es una de las comunidades más fuertes que hemos visto. Entonces, que nosotros casi te fuerzan a ayudar a la comunidad porque saben que después la comunidad te va a ayudar. Entonces, como eso es algo que muchísimos grupos están intentando hacer. No sé, los alumni del MBA, los ex consultores, etcétera, los franceses en emprendedores. Hay muchas comunidades, ¿no? Pero nunca he visto una comunidad tan fuerte que la de YC que realmente está dispuesta a aprender. Porque cuando tú entras, te dicen, oye, pero si hay otra empresa de YC que quiere venderte algo, cómpralo.
da igual, cómpralo por 2 meses y sea honesto, sea transparente. Oye, lo voy a probar 2 meses, no tengo tiempo de hacerlo más y si me gusta me quedo, pero te voy a dar feedback, te voy a ayudar, ¿no? Como esto te hace que cuando lo haces al principio te vas a acordar que la gente que te ha ayudado y vas a seguir ayudando a más gente y esto se refuerza. Y ellos creo que lo han entendido perfectamente y creo que ha sido el grupo, la comunidad más exitosa que lo montó. ¿Y esto cómo se traslada? Pues no sé. Entramos en Perú y buscamos, lo que sea, un buen abogado. Genial, pues lo escribimos en el grupo de WhatsApp de YC. Estamos en Colombia y pues queremos, no sé, tener los primeros 3-4 clientes para que nos den feedback. Escribes en el grupo de YC, ¿no? Entonces, esto ha sido un acelerador enorme para nuestro negocio y muchísimos learnings han venido de esta comunidad que han creado. ¿Hay algún consejo de YC que no seguiste? El otro día escuché a Sam Altman decir de que con todo el lanzamiento y la creación de ChatGPT, en esencia rompió prácticamente todos los consejos que él usualmente da a los startups de Y Combinator. En onda de que no te sientas mal diciendo de que hay un consejo que no seguiste. No me siento mal de nada. A ver, YC cuando entras están muy enfocados a que las startups no levanten antes del Demo Day, para realmente aprovechar de la experiencia de YC para poder pues, hacer pivots, etcétera, ¿no? Nosotros yo creo que no lo hemos seguido tanto porque de hecho teníamos ya las term sheets antes de Demo Day y fue mucho más rápido que lo que pensamos que iba a ser a nivel de levantamiento. Y esto ha sido porque llegábamos a YC con un negocio B2B con ciclos de ventas largos. Entonces, como si el día 1 YC el programa son 3 meses, entonces mi ciclo de venta también era 3 meses en este momento, ¿no? Entonces, si hago un cambio el día 1, yo lo voy a ver después del Demo Day. Entonces, claro, puedes hacer iteraciones, pero no es que puedes completamente hacer cambios. Entonces, la cantidad o sea, tienes más posibilidad de hacer otras cosas que solo hacer pivots. Que siempre te cuentan estas historias que, por ejemplo, Brex, que es una de las empresas mayores del mundo que montó un neobanco para startups, pues Brex empezó, el fundador que es de YC, nos cuenta que él empezó haciendo un Google Cardboard, ¿sabes? Lo de realidad virtual, o sea, de realidad aumentada, y él hizo esto en YC y después de 3 semanas dijo, pues no, yo voy a hacer un neobanco. Entonces, como, claro, eso es increíble, estas historias, ¿no? Entonces, nosotros no hemos tenido tanta posibilidad de cambiar drásticamente el negocio, a lo mejor por inercia, a lo mejor por no querer hacerlo, por ya tener algunos señales de que esto estaba funcionando y hacer más cambios tácticos que cambiar drásticamente el negocio, y entonces hacer pues cosas tipo fundraising, etcétera, que en general YC recomienda no hacer y enfocarte los 3 meses en pues buscar el mejor product market fit posible. Buenísimo. Adelantándonos en el tiempo, ya luego cómo escalaron. Me interesa saber, ya les abrieron el mercado, tenían product market fit, ya la comunidad para ayudarlos a acelerar, ya tenían los term sheets, ya tenían dinero para escalar. Ya, ¿cómo fue todo este go-to-market? ¿Qué les ha funcionado en relación a ventas, marketing? ¿Cómo han conseguido escalar? Creo que ahí podría mencionar expansión internacional, ¿vale? Que ha sido una palanca de crecimiento muy fuerte. Ahora el país principal, o sea, el primer país, España, o sea, es un poco más de la mitad del negocio, pero hemos realmente conseguido tener muchísima atracción de otros países. Expansión internacional es algo difícil de hacer y que mucha gente no entiende por qué lo hace. Entonces, como muchas veces es, ok, tengo dinero, lo tengo que gastar, ¿dónde lo gasto? Vale, genial, abro países, ¿vale? Eso es un error. 2, los inversores que te dicen, yo quiero ver 3 banderas en esto, como que solo hay bandera española, yo quiero ver la bandera mexicana y la brasileña y esto. Entonces, como un poco este orgullo del dinero que te empuja a abrir más mercados sin realmente entender por qué lo haces, ¿vale? Pues una métrica vanidosa. Sí, exactamente. Yo creo que la razón, hay 2 razones que puedes como empujarte a abrir un nuevo mercado. Uno es profundidad de mercado, es decir, ok, fuiste muy profundo en tu mercado y ahora es ineficiente tener un cliente adicional, es más eficiente tener un cliente adicional en otro mercado.
Este nunca lo he visto. Este nunca ha sido una razón para que una startup abrió en otro país, ¿no? Y nunca he visto una startup francesa que dice, bueno, yo no tengo nadie más a llamar en Francia, me voy a entrar en Italia. Pero debería ser así en la mayoría de los casos, que es así para empresas más grandes, ¿no? Para startups esto no pasa. Hay una buena razón, que es la única otra buena razón, es si no estás seguro que el país donde estás operando es el mejor product market fit para lo que ya tienes, ¿vale? Que es casi como hacer un pivot, que es hacer un test de, oye, pero ¿y si lo lanzo aquí? A lo mejor funciona más, ¿no? A lo mejor tiene un mejor product market fit. Es una buena razón por hacerlo. Entonces, como eso fue la razón por la cual nosotros hicimos, es que Spana funcionaba, las métricas eran buenas, el uso, o sea, todo era bien, pero sentíamos que podíamos encontrar un país, una región donde podía ser incluso mejor, ¿no? Y eso fue la razón por la cual expandir en Latinoamérica. No hubiera hecho una expansión, no sé, a un país cercano al principio, porque esto no hubiera sido o sea, no hubiera sido un product market fit muchísimo diferente, ¿no? Pero en Latinoamérica era tan distinto que eso era como, ok, let's try it, y a lo mejor nos cambia la vida. Pero lo del idioma también era lógico, me imagino. De cierta manera, tal vez en relación a marketing, o contenido, documentación. Muy poco, porque al final, o sea, podíamos haber expandido en lo que sea África o Asia, o sea, no era tan. Entonces, yo diría que no es tan el idioma, sino que nosotros miramos transferabilidad de integraciones, en nuestro caso, es decir, cuántos sistemas de nómina existen en España y en Colombia, ¿vale? Que es algo que es muy particular en nuestro negocio. ¿Cuántos sistemas de pago existen en estos países? Y es verdad que ahí hay más sinergias entre las regiones que lo que puedes tener con, no sé, por ejemplo, África o Asia, ¿no? Entonces, como ahí era más la lógica. ¿Y cómo consiguen los clientes? O sea, ustedes han crecido en base a fuerza de ventas, marketing, pick up the phone, dial. Si no llamas, no trabajas. O sea, yo realmente es que a nadie le gusta, pero es la mejor manera. Al principio Han comprado bases de datos. O sea, ¿cómo consigues los leads a los cuales llamar? LinkedIn. hay muchísimas herramientas, como pones el perfil de LinkedIn Apollo. en una herramienta, te chupa el perfil y te va a buscar el número Scraping. y llamas, claro, exacto. O si estás vendiendo en restaurante, lo miras por Google, o vas en persona, tocas puerta. Es que, claro, es que a la gente, o sea, ¿Y qué se aprendió en relación a eso? claro, O sea, de cómo introducirte de manera correcta en una conversación, conseguir avanzar en la relación de ventas. bueno, yo creo que hay una gran diferencia, porque es verdad que ahora, con las referencias de clientes que tenemos, es mucho más fácil que al principio, ¿no? Entonces, como incluso cuando es un país nuevo, tenemos muchísimas marcas internacionales. Entonces, ahora los clientes tienen más confianza que cuando empezamos. Un efecto de bola de nieve. Sí, porque al final tú, o sea, vas en un grupo de restauración y enseñas cuántos logos tienes, claro, te escucha, ¿no? Al principio era más difícil. Yo creo que también poniendo en el contexto del COVID, o sea, nosotros lanzamos Payflow durante el COVID, en 2020, 2021. Entonces, como los restaurantes estaban cerrados, los hoteles también, los grupos, o sea, la mayoría de los clientes a quien vendíamos no operaban. Entonces, claro, eso te añade una dificultad. Nunca habíamos vendido B2B, nunca habíamos vendido a HR, ¿no? Entonces, había muchos retos aquí. Yo diría que las claves para entender bien este proceso de venta es, o sea, nosotros siempre hemos sido un canal outbound a full. Marketing, PR, etcétera, ha sido importante más para reconocimiento de marca, pero muy poco a nivel de leads. O sea, incluso, o sea, hasta hoy, no sé, menos del 5, o sea, menos del 10% de los clientes vienen inbound, o sea, sigue siendo muy outbound. Y yo creo que todavía queda mucho antes de tener un mercado que viene directamente a ti. Tú con Avinash, ¿cómo se vieron los roles? Porque por lo que has descrito hasta ahora, tienen un perfil bien similar. Estudiaron juntos, los dos en Rocket, los dos en consultoría. A ver, te voy a dar una respuesta que, o sea, una de las cosas que yo opino para los equipos fundadores, o tienes un solo founder o tienes perfiles muy similares, ¿vale? Es decir, yo no, bueno, primero o sea, yo no creo en diversidad del equipo fundador, y ahora te voy a describir diversidad, ¿vale? Diversidad es cuántas respuestas tienes a la misma pregunta.
¿vale? No es ni género, ni edad, ni educación, ni nada, ¿vale? Entonces, si en un equipo fundador a la misma pregunta tienes 10 respuestas, la empresa no va a funcionar. Es que no va a funcionar. Todo el equipo directivo, todos los VPs, los C-level, etcétera, tienes que tener la diversidad máxima. Porque ahí sí que necesitas esta riqueza de perspectivas, de puntos de vista, etcétera. Pero o tienes un solo founder, y ahí perfecto, tienes una dirección, o tienes los dos, pero la respuesta tiene que ser la misma. Vas 2 veces más rápido o vas un poco más rápido, pero es similar a nivel de comportamiento. Entonces, eso es primero. Entonces, luego, teniendo un equipo muy similar a mí y yo, como ex ingenieros, ex consultores, o sea, muy similar on paper, necesitas saber dónde tú haces las cosas mejor y enfocarte en lo que haces bien, ¿vale? Entonces, también un error es la gente que quiere ser muy buena en todo, ¿no? Eso no puedes, pero sí que tienes que ser excelente en las cosas que haces y ok en el resto, bien en el resto, ¿no? Nosotros entendimos que básicamente entre nosotros uno estaba muy bueno, sobre todo en lo que es presente, y el otro era muy bueno en lo que es futuro, ¿vale? Entonces, es una de las pocas cosas que no hemos copiado, pero básicamente yo me encargaba de todo lo que es futuro, es decir, fundraising, cosas más de producto, el hiring, la cultura, o sea, cosas más de futuro, lo que vamos a hacer, estrategia en 2 años, en 3 años, y ahí se encargaba de lo que hay que hacer ahora, ¿vale? En ventas ahora, en operaciones ahora, en muchos puntos, ¿no? Entonces, y eso está muy bien porque, uno, tienes mucha complementariedad, uno no funciona sin el otro, ¿vale? Pero dos, todo o sea, el split está muy claro. No hay ninguna tarea que es rara, que no sabemos a quién la coge. Porque eso es instinto, ¿no? Es lo que fundamentalmente tenemos en nosotros. Pero por más de que tengan la misma respuesta a la pregunta, Claro. de seguro han habido fricciones, porque tú puedes, de nuevo, pensando en el futuro, querer avanzar a cierto ritmo, y el que está, llamémoslo, más metido en la cancha del day to day, del día a día, te puede decir, hey, Benoit, tranquilo, que mira cómo se va a romper este proceso, el cliente va a ser menos feliz si es que hacemos este cambio con el producto, etcétera, etcétera. Claro, pero eso para mí es un tema de input. Es decir, que como efectivamente, porque yo tengo más input sobre el futuro, mi respuesta a lo mejor será distinta en esta pregunta. Si hay fricción, lo que hacemos es, yo le doy el input y lo que sale es la misma respuesta. Entonces, cuando sale una respuesta distinta, es porque no hay la misma información al principio, ¿eh? Y eso para mí es la clave de poder avanzar. Porque si no, al final acabas perdiendo tiempo haciendo clash donde no deberías. Que pueda haber clash en el resto de la empresa, genial. Porque esto pues te ayuda a ver otras cosas. Pero el equipo fundador tiene que ser súper alineado. Entonces, la comunicación es clave para tener la misma información a la mano. Pero claro, el mismo input. con el mismo input tienes el mismo output. Si hay output diferente es que hay input diferente. Nunca nos ha pasado que había fricción con el mismo input. Suena muy lógico, muy de ingenieros. ¿Qué te agarró desprevenido este mercado? De seguro muchas cosas, de seguro cosas distintas en distintos mercados, pero hablen un poco de las dificultades. Yo creo que... Disuade más competidores de entrar. Bueno, no, yo al revés. A mí me encanta, si podía haber más gente. O sea, yo lo que falta en el mundo no son ideas, son gente para hacerlas. O sea, la verdad es que 100%. yo le puedo dejar muchas ideas muy buenas si la gente quiere montarlas. A ver, yo te diría que este modelo es complejo porque tienes las dificultades de vender a una empresa junta con la dificultad de tener un negocio muy enfocado al usuario final, ¿no? Que al final tener o sea, tu usuario es el que hace la transacción, ¿no? Entonces él tiene que entenderlo muy bien. Entonces tienes que tener tanto una visión, una máquina B2B para vender a las empresas, pero también como saber hablar con tu usuario como si fuese una empresa muy B2C, como una app cool, ¿no? Entonces, esto es una de las complejidades que tienes que básicamente volverte bueno en ambos. Porque técnicamente eres un B2B2C. Sí, exacto. ¿No? Vendes a la empresa, pero el usuario producto final es el empleado. Ajá. Exacto. Entonces, esa es primera complejidad, ¿vale? Porque tienes que volverte bueno en los dos. La segunda es, a nivel de producto, este negocio es muy complejo porque los productos tú vas a tener
dos categorías, ¿vale? Los productos que son más need-based, ¿vale? Que son, no sé, un microcrédito es need-based, lo necesitas. En general, estos productos te da igual de si el botón es naranja, verde o grande o pequeño, ¿no? Y hay los productos que son más fun-based, ¿vale? O sea, lo que sea, una app de dating, pues está cool, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en general, los productos que son fun son gratis, los productos que son need son de pago para el usuario, ¿vale? Es decir, que como si es un microcrédito, muy probablemente vas a tener que pagar para este dinero, que es need, ¿no? Porque necesitas, te extraen valor ahí, ¿no? Aunque los demás, un Facebook, van a monetizar de manera distinta, ¿no? En nuestro caso tenemos un need base, que el empleado lo necesita de verdad, gratis, ¿vale? Que es una dinámica muy interesante, ¿no? Porque al final tienes que entender las preocupaciones, la necesidad del usuario, no son las de un producto de entertainment, son las de un producto need, pero él no paga, ¿no? Entonces, como estás dando valor a alguien que no paga, pero por eso tienes que estar capaz de trasladar este valor al que paga, porque si no va a parar de pagar, ¿no? Entonces, esto es la segunda complejidad que es a nivel de producto, porque cuando estás en tu roadmap, tú quieres desarrollar más cosas para el usuario final, que va a estar más contento, pero el que paga es la empresa. Entonces, ¿cómo juzgas un poco en qué tipo de features vas a mover? Eso es muy difícil, porque al final la tentación de dar más cosas al usuario es alta, y no es suficiente a la empresa, y esto no puede escalar, ¿no? Eso no puede monetizar mejor. Entonces, tienes que pensar en tus unit economics, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es diría la segunda complejidad. Y la tercera complejidad es un poco más técnica, te diría. Volviendo a la parte de producto, lo que quiere el usuario, ¿qué es? Que las transacciones llegan a tiempo, ¿vale? Y que no hay errores. Que no ve que su salario es 3 pesos, 3 soles, si es 300, ¿vale? Y que recibe 30 soles si pide 30 soles, ¿vale? Entonces, eso no es tan fácil. ¿Por qué? Porque necesitas tener acceso al salario de la gente en tiempo real, básicamente, para poder operar. Entonces, si alguien se va, se promociona, tiene una baja por maternidad, por lo que sea, toda esta información la tienes que tener como live, ¿no? Eso es extremadamente difícil, ¿vale? No lo parece, pero lo es. Especialmente en empresas de pues 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 empleados, ¿no? Que tienen muchos información en sitios diferentes, etcétera. Entonces, la complejidad es técnica en las integraciones con los software de nómina, ¿vale? Eso es algo que es muy difícil de hacer bien, ¿vale? Entonces, como esta primera complejidad técnica y otra complejidad técnica de integración es las integraciones con los proveedores de pago, ¿vale? Hacer que una vez que ya sabes que este empleado tiene X dólares disponible, se puede retirar Y dólares, genial. ¿Quién lo hace? El proveedor de pago. Ok, perfecto. ¿Con quién vas? ¿Cuánto tiempo va a tardar a hacerlo? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como todas estas integraciones también tienen una complejidad muy Claro, porque el grande. cliente, o sea, el empleado no necesariamente sabe que es luego problema del banco si es que ese Es que a pago no llega, te él da le la da culpa a igual. ti. Él ha pedido 50 dólares. Él quiere 50 dólares lo antes posible. Como lo haces, le da igual. El botón mágico. Claro. ¿Cuál es el endgame? ¿Qué es lo que están buscando lograr? Cuando mencionaste al inicio de que siempre estás proyectado años en el futuro. Sí, sí. Yo creo que estamos muy al principio, ¿vale? O sea, para mí este producto, o sea, en el país, en Estados Unidos ya tienes más de 20% de la población activa que cobra bajo demanda. Nosotros estamos a 10 veces menos adopción. Incluso en el país donde tenemos más adopción, que sería España, ¿no? Yo creo que este producto realmente puede ir muy profundo, cambiar completamente los países donde estamos, y tener simplemente muchísima escala, ¿no? Entonces, para mí el endgame es una empresa que a nivel regional, LATAM, Europa, sea lo más grande posible. No será un winner takes all, no será, o sea, siempre habrá mucha competencia. Ahora, de hecho, hay 142, o sea, más de 140 competidores, ¿vale? Es decir, que como siempre, o sea, es un negocio fácil de copiar al principio, difícil de escalar después, ¿vale? Yo creo que vamos a seguir en esta dinámica, y la ambición es ser regional winner de estas dos regiones, ¿vale? Eso a nivel de nuestro core. Yo donde no creo es
en esta visión de tener 1000 productos en el mismo, como tener este marketplace. O sea, esto es muy bonito, pero Super app de fintech. claro, claro. Es que eso es muy bonito, pero no creo que pasara. Creo que es mucho mejor, mucho más eficiente hacer pocas cosas, pero hacerlas bien. Cuando entras en un nuevo producto, o sea, tienes que realmente pensarlo y no puedes lanzar un producto por mes, ni un producto por año, creo. Nosotros, después del core, salario bajo demanda, lanzamos el retribución flexible, ¿vale? Que es el producto de toda la vida de los tickets restaurantes, de los Sodexo, de los Edenred, etcétera, ¿no? Que te permite básicamente pagar para tu comida, para tu transporte, pero utilizando tu salario, ¿no? E integrado en el mismo. ¿Vale? Eso ha sido un game changer para Payflow. O sea, ha sido un producto que los empleados quieren muchísimo y entonces estamos incluso más al principio de este producto, ¿no? Entonces, como solo tenemos un país, muy, muy al principio, son una parte de la base de clientes, entonces como todavía o sea, no vamos el endgame no es tener 1000 productos, es a lo mejor tener 3, 4 y tener pues 5 o 6 países, pero ir muy profundo en estos países. Suena increíble. Estoy seguro que lo van a lograr. Saliendo un poco de Payflow, me encantaría hablar en general del mundo de startups, emprendimiento. Has mencionado ya muchísimo, desde lo que aprendiste en Rocket, lo que aprendiste en YC, lo que han aprendido por cuenta propia. ¿Recuerdas el mejor consejo de negocios, de emprendimiento que te han dado? ¿O el que más recurres en el tiempo? Bueno, hay el que te conté al principio, que tienes que ir lo más rápido posible a la primera transacción del primer usuario. Para mí este es clave. Este realmente es clave. Yo creo que, o sea, muchas veces la gente tiene miedo de también, o sea, piensa que está trabajando, no quiere dejar su trabajo porque después un poco no va a poder volver en el mercado. Todo eso o sea, no es verdad, especialmente cuando tienes, no sé, 25 o 30 años, que vas a poder volver a trabajar en cualquier empresa, incluso la misma si quieres, en 6 meses si tu proyecto fracasa, ¿no? Vas a aprender más de los errores. Claro. Y probablemente en una startup vas a estar obligado a hacer más cosas y por ende aprender más. No, totalmente, pero el punto es más de, o sea, este miedo de decir, oye, pero no voy a tener salario 3, 4 meses y si después no encuentro nada, es que no es posible, ¿sabes? Como si te vas a montar un negocio, siempre vas a poder volver al mismo tipo de trabajo, al mercado, no va a ser tan difícil, ¿vale? Entonces, como eso es muy, muy, muy overrated, la gente tiene demasiado miedo de no hacerlo y se puede, ¿vale? Entonces sería el segundo. Yo creo que el tercero es entender, eso hablaba un poco más de ideation, ¿no? Para la gente que está pensando en qué tipo de negocio voy a montar. Hay muchas maneras de hacerlo. Una buena manera es, por ejemplo, mirar cuáles son las empresas que levantan dinero en países más desarrollados, típicamente Estados Unidos, ¿vale? Y entonces, si algunos de estos modelos son aplicables en otra región y con algunos cambios, ¿no? Entonces, bien a la Rocket. Bien a la Rocket, exacto. Eso es una manera de ver ideas. Muchas veces, o sea, ahora que, pues no sé, o sea, empiezo a, por ejemplo, invertir, ayudar a otros emprendedores, etcétera, etcétera, una pregunta que hago mucho es, ¿y esto por qué no se ha hecho? ¿Vale? Es una pregunta muy sencilla, pero cuando alguien viene con una idea increíble, ¿por qué no se ha hecho? O sea, si no tengo buena respuesta a esta pregunta, no puedo invertir, o sea, no puedo crear en el negocio. Es decir, que como yo creo que el mercado es eficiente, ¿vale? Yo creo que el mundo está lleno de gente muy lista y que si una idea tan increíble no existe es que debe haber un problema. No sé cuál es, pero hasta que no entiendo cuál es el problema, no me convence. Háblame de algunas buenas ideas que si no estuviese en Payflow te gustaría abarcar, o sea, problemas que a ti te gustaría resolver. Vale, sí, claro. O sea, yo creo que lo más fácil para contestar a esta pregunta es pensar en problemas que tocan un número de gente mayor, ¿no? Entonces, como Un tener gran TAM. un gran TAM, pero claro, un pain de verdad. Es que, claro, ahora es muy fácil de ver que puedes pedir un Uber con tu móvil, ¿no? Pero este pain existía. Este pain, o sea, hace 10 años
tú pides a alguien, oye, pero ¿hay algo que realmente te molesta? La verdad es que pedir un taxi es horroroso. Pues este pain existía. O sea, el pain de, no sé, por ejemplo, pedir una cita al médico, este pain existía. A lo mejor existe también en bastantes países, ¿no? Donde, pues, no sé, no está actualizado, no puedes saber cuándo hay disponibilidad, etcétera, etcétera. Pues, o sea, es un pain de verdad. O sea, ¿quién no ha visto este pain? Entonces, como tienes que pensar en tu vida las cosas que son realmente que odias, o sea, que son muy painful. Y porque ahí es la margen de, oye, pero si es painful es que pues hay un willingness to pay, voy a poder poner dinero porque me das valor, me puedes extraer valor, ¿no? Entonces, por eso o sea, no es que no estoy bullish en todas las cosas más tecnológicas, de AI, de cripto, etcétera. Es que muchas veces no veo el pain de verdad que estás resolviendo. Hay proyectazos, hay cosas muy buenas que yo creo que van a funcionar. Pero para mí es mucho más difícil crear un problema y después crear una solución que responder a un problema que ya existe. Eso es un poco la visión. Entonces, yo te diría de mirar las cosas del día a día que te molestan. Si la última vez que, no sé, fuiste a un aeropuerto y que, no sé, te cancelaron el vuelo o lo que sea, o sea, piensas en problemas reales que son painful. Es painful de saber que como, no sé, en algunos sitios tú reservas y estás bloqueado y no puedes ni cambiar ni nada, aunque hay un mercado enorme de gente que podría escoger esta cita o este sitio en este avión, que podría ser como en un bus, que no tiene ningún sentido porque no se hace. Entonces, ¿por qué hay cosas tan rígidas que no pueden ser así? Entonces, piensas en los servicios que son malos. O sea, lo más fácil es, piensas en estos pain, miras las empresas que están haciendo algo similar. Si tienen menos de 3 estrellas de 5, hay un negocio. ¿Vale? Es que eso es muy sencillo. O sea, tú miras las instituciones, o sea, miras la manera de hacer, pues lo que sea, todas las declaraciones, la renta, etcétera. ¿Cuántos proyectos están trabajando en este pain que a todo el mundo lo tiene que hacer, la declaración de la renta? Ahora, pues tienes a TaxDown, hay muchos proyectos que han creado porque este pain todo el mundo lo sentía. Pero eso puede ir mucho más allá de esto. Cuando creas una empresa, cuando abres o sea, hay tantas cosas, piensas en el día a día. Si el pain no lo tienes top of mind de la que ha sido lo más difícil en la última semana, no es un problema grande. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la importancia de la pasión personal que alguien podría tener sobre ese pain? Porque sí, puedes identificar un montón de problemas, pero de ahí a querer dedicarle 5 a 10 años a resolver ese problema, no necesariamente está ahí, ¿no? En este podcast yo he hablado muchas veces de que las pasiones se crean. O sea, no Sí. te nacen, sino por simplemente estar metido en la cancha tratando de resolver ese problema. Y de nuevo, ese journey va a ser lo que cree la pasión. Sí, yo creo que tienes que estar apasionado con lo que haces, pero no necesariamente tienes que tener una pasión sobre el problema al principio, que esto pueden hacer también. Entonces, como nosotros cuando vimos esta idea, pues también habían otras cosas que podríamos haber hecho, ¿no? O sea, y los otros proyectos que teníamos en mente era, no sé, social commerce en Tailandia, que no tiene nada que ver, pero que también es un proyecto muy interesante y después es un challenge y un buen mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo no diría que es tan importante al principio, pero que va a ser tu vida. Entonces, como si no consigues generar esta pasión con lo que estás haciendo, no va a funcionar, porque va a ser todos tus días, tus noches y tus fines. Entonces, no es importante cuando lo lanzas, pero sí que, o sea, la tienes que tener. Entonces, o la desarrollas, o la tienes al principio, genial, o la desarrollas. Pero si a los 3 meses no la tienes, pues vete a hacer otras cosas. Pero yo creo que hay mucha gente, o sea, por ejemplo, yo soy muy curioso y he tenido, o sea, no sé, los diferentes proyectos, etcétera, mucha diversidad de proyectos, de cosas que hice. O sea, podía haber hecho otra vertical, otra industria, otros mercados, yo creo que me hubiera tenido igual de pasión. No quiero que termine esta conversación sin hablar de, en general, cómo ejecutas tus rutinas, hábitos. Mencionaste de que tú y Avina están enfocados en ejecución, operaciones súper disciplinadas, como, de nuevo, militares. Sí. En general, ¿qué has aprendido y cómo ha cambiado a lo largo de
de este camino de emprendimiento con Payflow? Porque seguro cuando empezaron no habían tantos procesos, casi ninguno, trabajabas tu día a día, mes a mes de una manera muy distinta. ¿Cómo era antes y qué has aprendido? Bueno, hay varias preguntas en esta, ¿no? Pero a nivel de rutina, yo creo que es importante entender tus límites. Y, o sea, yo conozco pocos emprendedores que no lo hacen al 150% y que tienen muchas actividades al lado y que son exitosos. O sea, entonces es que es toda tu vida, es tu pasión, es todo, ¿vale? Entonces como tienes que dejar absolutamente todo. No tengo buena respuesta a esta pregunta porque yo creo que realmente, por lo menos por los próximos 2, 3, 4 años, va a seguir así. Es toda tu vida. Sí que hay poco espacio para el resto. O sea, yo que he tenido muchas conversaciones con emprendedores, al final de cuentas también me doy cuenta que es lo que igual quieren hacer, o sea, les gusta exacto. lo que hacen. Entonces, o sea, hay sacrificios de todas maneras, ves menos a tu familia, amigos, etcétera. Pero at the end of the day es lo que quieres estar haciendo, así que tampoco es que es un concern que surge tan seguido. Exacto, eso es súper feliz, exacto. Tienes que estar feliz de sacrificar casi todo para hacer esto. Pero claro, si no estás feliz de hacerlo, no va a funcionar. Es natural. Claro, tiene que ser natural, pero eso lo puedes tener señales, ¿no? O sea, si en tu vida has trabajado, o sea, desde muy pequeño, desde la uni, todo lo que hiciste, lo hiciste de manera extrema. O sea, lo hiciste a full. O sea, si sales a full. Si trabajas a full. Entonces, como nunca es equilibrado. ¿Vale? O sea, es integrado. Claro, de que es todo. ¿Vale? Entonces, como si siempre has sido así, siempre has sido workaholic, vas a seguir a hacerlo. Y yo siempre haré cosas a full. Y muy probablemente, no sé, en 10 años tendré una familia, etcétera, etcétera. Y lo haré a full. Yo sé que me levantaré súper temprano, iré a dormir súper tarde y lo haré de manera súper intensa. Incluso si es, pues, ser padre, ¿no? Entonces, como eso es importante de saber. Entonces, si tú te identificas con esto, pues yo creo que de verdad podría ser algo que funcione. Si es más, bueno, a mí me gusta, pues no sé, tener este equilibrio, salir con amigos, pero también pues tener mi tiempo para mí, tener, pues, eso, es que es muy difícil que funcione. Y está bien, pero no vas a crear un negocio del que tú aspiras. Un lifestyle business que tal vez ganas bastante bien. Perfecto, sí, y es más equilibrado a su manera. Exacto. Pero startups no es equilibrado. Eso. Exacto. Pero de nuevo, en onda de maneras en cómo estructuras tu día, semana, mes, año, no sé qué tanto te proyectas. Sí. A ver, yo te diría, o sea, me levanto bastante temprano, no sé, sobre las 7 básicamente. Me gusta trabajar por la mañana. Cuando en general durante el día estoy en reunión casi todo el día. ¿Tu semana con cuánta anticipación está planificada? ¿O es el día anterior? No, es en general una semana antes, más o menos. Entonces, como por ejemplo, el lunes, el martes que viene ya estoy full, pero en una semana más pues ya tengo huecos, ¿no? Yo sé que intento limitar los meetings, pero debo pasar 40, un poco más de 40 horas en meeting por semana, entre 40 y 50 horas por meeting, y el resto es pues trabajar y hacer más cosas para Payflow básicamente, pero solo meeting entre 40 y 50 horas, entonces como ya es mucho. Cuando miras hacia atrás al Benoit de hace unos años, ¿qué errores cometías en relación a, de nuevo, cómo administrabas tu tiempo? Bueno, claro, entonces eso es una diferencia que creo que, por ejemplo, no trabajamos los findes, o sea, intentamos realmente desconectar los findes, que es algo que es muy importante, creo. Y es verdad que durante la semana son días muy largos. Entonces, eso es un modelo que creo que funciona más, que puedes trabajar hasta las 10, hasta las 11, hasta media, de hecho todos los días, pero si consigues descansar 2 días, a lo mejor, pues no sé, leyendo un par de cosas, pero no realmente trabajar los 2 días del finde, es muy sostenible. Es muy, muy sostenible. Eso es una cosa a nivel de gestión de tiempo. Yo te diría que o sea, cuando desconectas es importante hacerlo de verdad. Lo que el problema de ahora, pues tecnología, tener el móvil siempre, tener acceso, es muy, muy difícil. O sea, te doy un ejemplo. No tengo notificaciones en el móvil. Eso es clave.
Es Una clave. gran idea. Es clave. O sea, no, es que no puedes. Es que, claro, yo tengo... Tu un Slack si no estaría todo el Claro, día. claro, exacto. O sea, claro, te vas al baño, vuelves, ya tienes 10 WhatsApp, o sea, obviamente, pero tienes que priorizar, tienes que tener, o sea, tienes que decidir tú cuando quieres ir a la tecnología, ir a una cierta aplicación para hacer una cierta cosa. O sea, tienes que tú ser el máster, porque si no, siempre te va a poner y te va a empujar a ir hacia lo que el móvil quiere, y esto no puede ser. ¿Cómo desconectas? Me dijiste previo a la conversación que no lees libros. Bueno, sí, entonces yo miro el screen time, por ejemplo, en el iPhone, y cuando desconecto intento desconectar de verdad. Entonces, por ejemplo, o sea, voy poco de vacaciones, pero por ejemplo, cuando fue una semana de vacaciones una vez, eh, el screen time total de esta semana era 14 minutos, ¿vale? Es 2 minutos al día, ¿vale? O sea, un poco más por día laboral, pero vamos, Y esto es clave. Tú vuelves, te tienes las pilas, o sea, estás súper, súper recargado, estás listo a hacer mucho más, ¿no? Entonces, te diría que es importante desconectar así, esto es decir, dejar el móvil y hacer lo que te da la gana. O sea, o es deporte, o es, no sé, en la montaña, la playa, o sea, pasa el tiempo. Yo paso mucho tiempo con mi mujer, todo el tiempo que tengo libre, es la persona con quien paso más tiempo. Aprendiendo ruso. Bueno, sí, ahora sí, ya lo conozco, pero sí, paso muchísimo tiempo con mi mujer, y es verdad que eso también es importante a nivel personal, tener a alguien contigo en casa que te entiende. Entonces, claro, es también un perfil de persona que cuadra con tu vida de fundador de empresa, porque y hay pocas personas que lo aguantan bien, porque es verdad que es una vida muy intensa. Muchos viajes, pocos en casa, llegas, estás muerto, o sea, te levantas, tienes mucho que hacer, o sea, es difícil. Yo creo que ahí la clave es tener a alguien similar a nivel de intensidad en cualquier cosa que hace. Entonces mi mujer pues también era de consultoría, era de BCG antes, también workaholic, también a full. Y los fines son igual, los fines son calendarios, o sea, hay convocatorias de hora por hora, el sábado y el domingo, en todos los días, ¿no? Y todo se planifica. Por ejemplo, o sea, yo tengo todos mis fines ya organizados en los próximos 2 meses y medio, que son viajes, que son otras cosas, pero hasta el restaurante donde voy a ir en 3 semanas lo tengo ya organizado, ¿no? Entonces, súper, súper, súper organizado. Entonces, y tienes que tener a alguien igual de que quiere hacerlo de esta manera, porque la gente que quiere vivir pues más, no sé, o sea, levantarse, claro, es que se levanta y quiere pensar en lo que va a hacer este día, no podría cuadrar con mi vida. Entonces, claro, eso es muy importante, tener a alguien que te puede entender y que funcione de la misma manera. Para mí eso es lo que me permite realmente pues desconectar y tener esto, es alguien que está a mi lado. Increíble. Quiero que haga una dinámica, Benoit, que suelo hacer en todos los capítulos. Varias preguntas rápidas, respuesta corta, lo primero que se venga a tu mente. Venga. Cuando piensas en la palabra exitoso, ¿quién es la primera persona que viene a tu mente? ¿Mi padre? ¿Qué hacía? Negocio, o sea, ha montado muchísimas cosas en Brasil, en varios países, y murió cuando era pequeño. ¿Qué es algo que tú crees que otras personas dirían que estás loco por pensar, por creer? Payflow, o sea, el proyecto. Es que el proyecto es que tienes que ser loco, tienes que estar muy loco en lo que haces. Oportunidades de negocio que ves que alguien más podría abarcar. Diría digitalizar procesos financieros en B2B. Es un poco específico, pero estos modelos me gustan bastante. Entonces, muchos procesos de pago, de invoice, de financiación, pero realmente en B2B. Todavía eso es muy... Sí. ¿Qué herramientas software usas para gestionar tu día a día y tu negocio? Calendario. Calendario. No, o sea, calendario. No tengo to-do list. Acabo todos los días sin email. Soy como... Inbox Zero. Inbox Zero policy. O sea, todos los días acabo sin email. Y las cosas que tengo que hacer, o es un mensaje draft en WhatsApp o en Slack, pero intento acabar mis to-dos antes de ir a dormir. Es que no llego. Es que es un tren y el día siguiente vuelve. No puedes acumular backlog. Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, ¿quién sería? Persona histórica. Puede estar vida. No, a ver, yo diría probablemente alguien que ha montado tech, uno de los big Silicon Valley people, puede ser Steve Jobs, puede ser, o sea, cualquier persona en Silicon Valley que ha creado una nueva necesidad,
¿no? Entonces, como esto para mí me interesa porque yo sé muy bien responder a problemas que existen, pero también admiro mucho a la gente que ha tenido un poco las ganas y de ir y decir, oye, esto lo voy a crear. Como un Elon. Sí, exacto. O sea, que esto no hay necesidad, pero me da igual, lo voy a crear. Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar. No sé, eso es una buena pregunta. Te diría... te diría de como todo lo que te echa para atrás, ¿no? Entonces como, oye, piénsatelo bien, oye, pues cuidado, ¿no? Oye, ojo, ¿no? Entonces como tienes que tener un cierto nivel de locura, un cierto nivel de tirarte a la piscina. De intensidad. Intensidad sí, pero intensidad viene después, ¿no? Más una, ¿sabes? Como, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer, o sea, barranquismo y cosas donde tienes que saltar y tienes este momento de decisión, El donde salto. tienes un salto de 12 metros, o sea, ¿cuándo decides saltar? ¿Vale? Y entonces, este punto, muchas veces, todo el mundo, toda la gente te quiere echar para atrás, ¿no? Entonces, oye, pero oye, cuidado, ojo, no, pero si haces esto, oye, hombre, no. Entonces, todo esto, eso son recomendaciones que para mí no deberían ser, que como si quieres saltar, saltas. Como los que ahora se meten a estas tinas de agua helada. Ya. Ese momento antes de entrar. Es este punto, estos Tienen que entrenar esa milisegundos. parte de la mente. Sí, Se totalmente. entrena. Exacto. Si solo pudieras hacer 2 horas de trabajo a la semana, ¿qué harías en esas 2 horas? Te rompí toda la agenda. Solo hacer 2 horas de trabajo, creo que intentaría hacer muchísimas reuniones de como 5, 6, 7 minutos, Un lo sprint. más eficiente posible, no tener nada de grasa, de ineficiencia en esto y hacer lo máximo de cosa en estas 2 horas. Entonces, lo haría, obviamente, 0 pausa y haría lo más importante, lo que es realmente P0, pero no haría como 4 reuniones de media hora. Haría 10 de lo que sea, unos minutos. Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería? Profesor de matemáticas. Mejor compra de $100 o menos. Un buen restaurante con la persona que quieres. Buenísimo. Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué escribirías? Lánzate. ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado? ¿Qué nuevo hábito de los últimos años? Para mí, COVID. O sea, el hábito de COVID, de cambiar la manera de hacer las cosas, me ha ayudado mucho a poder un poco, o sea, generar una rutina que después has cambiado esta nueva normal que todo el mundo habla, ¿no? Nosotros ha sido la normal. Pues este hábito es todos los hábitos que hemos creado durante COVID. Es decir, que como, o sea, no somos remote friendly, por ejemplo, pero entendemos cómo se vende de manera pues virtual, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos hábitos que hemos desarrollado, para mí nos han ayudado muchísimo. ¿Película? ¿Qué más has recomendado? ¿Qué más he recomendado? Bueno, a ver, a mí me gustó bastante todas las series de emprendimiento. Recrash está bastante Muy buena. cool. The Dropout está bastante guay, que lo he recomendado mucho. Y Super Pumped. Me mencionaste antes de la conversación que no lees, no te gusta leer tanto, pero que te encanta tener conversaciones con personas. Uh-huh. ¿Cuál ha sido la mejor conversación fuera de esta? ¿Con quién? Es difícil porque, o sea, no, te diría que muy probablemente sería con mi socio, y sería cuando estamos resolviendo un problema difícil, porque ambos estamos pensando en esto y o sea, esto ha sido como siempre lo que me da más energía, ¿no? Después te puedo contar, claro, muchas veces donde tengo un problema en concreto y voy en este skill y necesito ser máster, por ejemplo, no sé, levantamos deuda. Perfecto, ha sido una excelente conversación, aprender todo de de A a Z sobre deuda, M&A, etcétera. O sea, pero yo creo que de manera general lo que más valoro han sido conversaciones con mi socio cuando es un problema de verdad, un problema gordo que estamos resolviendo. Y la última, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? Puede ser de dinero, tiempo, energía. Bueno, es tiempo y es PayFlow, obviamente. Esta es fácil. Bueno, me ha encantado esta conversación. Eres una máquina. ¿A dónde quieres derivar a nuestro público? Yo creo que, o sea, si tengo que decir una cosa final para el público es que, o sea,
emprender no es tan difícil. Eso para mí es mi bottom line. Hay muchas cosas que hacer. A nivel de región, yo personalmente y por negocio estamos muy, muy, muy interesados en desarrollar Latinoamérica. Creo que hay oportunidades enormes donde la gente no está mirando tanto. Así que sí, por mí es adelante. Y la web de Payflow es payflow. Bueno, es por país, .es, payflow.peru, .colombia, es por país. Buenísimo, la tenemos que repetir cuando visites la TAM. Genial, así hacemos.